Buenas tardes, amigos. Aquí estamos otra vez con uno de nuestros temas. Voy a empezar por leer en voz alta una frase de compañeros estudiosos de buen nivel, que es la siguiente. Las cartas no saben de línea temporal, no hablan de pasado o futuro, sino de hechos y contexto. Esta frase suscitó un debate que hemos querido rescatar y traer aquí para que todos pongamos las neuronas en funcionamiento, ¿no? Julián, a ti sobre todo te suscitó y te provocó pensamientos esa frase. Sí, también tuvimos no intercambio de opiniones, sino que matices y dudas. Sobre todo dudas. Porque si uno no duda de las cosas, uno no aprende. Efectivamente. Ahora, la frase en sí es una disquisición teórica que afirma dos cosas. Bueno, capaz que la repita de nuevo, pero bueno, que el tarot, ¿no es cierto?, no se rige por un tiempo lineal, pasado, presente y futuro. Exacto, que no saben de línea, como que no se expresa en un lenguaje temporal. Claro, pero lo que yo te digo es Pasado, es presente y clavo, futuro. el lineal. O Sí, sea, que es una línea recta el en tiempo el cual lineal, hay un sí. pasado, hay un presente que tú estás viviendo y un futuro que va a suceder eso. Lineal. Porque Efectivamente. después, en la segunda parte de la frase, se abre a una temporalidad, pero a una temporalidad distinta. Porque dice, no se rige de pasado o futuro, sino de hechos y contexto. Ajá. Y resulta que esos hechos y contexto, ahí está teniendo un concepto, no sé si intencionadamente o no, de tiempo radial. No un tiempo lineal, no un tiempo, una línea recta que se prolonga hasta el infinito, sino que los hechos y el contexto se abren, ¿no es cierto? Y ya no es una cosa que va para allá, sino que es como un sol, Sí. en la cual los distintos factores se van conectando y eso te va dando el devenir de los acontecimientos. ¿No? ¿Qué te parece ese matiz que veo yo ahí en la frase? Bueno, a mí la frase me suscita una primera reacción de rechazo porque sí tenemos comprobado que las cartas nos dan una expresión de tiempo lineal de lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Y la segunda reacción que me provoca es de perplejidad, porque, claro, tú me lo has aclarado ahora, pero yo en un primer momento no entendía cómo podíamos reemplazar la línea temporal con hechos y contexto. Veo como un reemplazo que para mí no tiene sentido, es querer reemplazar, pues, no sé, el jamón con margaritas. Porque Está buena. las cartas sí describen hechos y sí nos dan un contexto, sobre todo de lo que no podemos ver, ¿no? Pero eso va de la mano con que además me demuestren que me dan un pasado, porque cuando el naipe es capaz de decirme, sobre todo en un tablero, de dónde vengo y coincide con exactamente lo ya vivido, en cuanto establece un pasado, está entrando en una línea temporal. Y yo no soy tan experta como tú en comprender lo que es el tiempo radial, pero en mi mente, por lo menos, que las cartas describen hechos y contexto, y que es en base a contexto y a todo aquello que uno no percibe fácilmente, como nos permiten asomarnos al devenir, es perfectamente compatible con que sea eso, un devenir. Un de dónde vengo y a dónde voy. Entonces, pues claro, me quedo un poquito perpleja. Mira, la invención del tiempo lineal y de los relojes es relativamente temprana y evidentemente es un invento del hombre. Bueno, sí, claro. Es evidentemente un invento del hombre, pero es un invento que ordena el asunto
en una forma bastante práctica. Y sobre todo que nos da un lenguaje común, Exacto. consensuado para poder Ahora dime, comunicarnos. ahora mira, si tú miras mi vida, a mí me han pasado cosas que ya pasaron. Sí, Eso evidentemente que es un pasado. sí. Y yo no lo puedo negar, ni el autor de esta frase no lo puede negar. Estoy viviendo en este minuto ahora aquí contigo en forma muy placentera y agradable discutir un tema. Eso es lo que estoy viviendo en este minuto, un presente. No hablemos de los puristas que dicen cada segundo, el presente es un solo segundo, porque ya pasó ese segundo. No, un contexto de mi presente. Y eso me va a conducir a cosas que todavía no me ocurren, por lo tanto es un futuro. Sí, Ahora, las cartas, evidentemente que se enchoncan en ese esquema. sí. ¿Ah? Se enchoncan en ese esquema. Ahora, si tú me dices, no, que no es pasado, presente y futuro, sino una concatenación de hechos y contextos, yo te digo, sí, esos hechos y contextos conforman un tiempo radial, pero se inscribe en el tiempo lineal. Y Efectivamente. se ordena. Gracias. ¿Ah? Exacto. Y se ordena. Exacto. Entonces, esta frase tiene razón y no tiene razón. Sí tiene línea temporal el tarot y sí se basa en hechos y contextos. Exactamente. Ahora eso nos lleva a otra cosa. Ahí. A otra cosa. ¿Qué tan predecible es el futuro? ¿Qué tan predecible es el futuro? Porque si alguien dice, no, como dice la canción de... No me acuerdo cómo se llama el grupo en este minuto. No es Anatema. Tu destino estará escrito en piedra y cuando tú te des cuenta de eso, realmente serás un hombre. Algo así dice la canción, que yo le he puesto muchas veces en mi Facebook. Ya, eso quiere decir de que lo que dice la carta es definitivo y ya, y pasó, y va a pasar, y va a pasar, y va a pasar. Entonces, yo tengo una opinión al respecto, pero me gustaría escuchar la tuya primero. Bueno, partiendo de la humildad y el respeto de que cuando hablamos en materia de futuro, nadie puede hacer grandes afirmaciones, ni los deterministas, ni los de libre albedrío. Nadie se debe de colocar en un 100% porque el propio título del debate, que es el futuro, y como descrito está, ya nos condena a quedarnos en las hipótesis. Es un poco como hablar de la muerte. Nadie ha venido después de morirse a contarnos qué hay y por lo tanto hablamos siempre en el mundo de las hipótesis. Ahora yo creo que el cartomántico, el cartomante, como a mí me gusta decirlo, aunque esté mal la palabra y no exista, sí tiene que tomar una decisión con respecto a en qué zona se va a mover. Yo, tú y muchos de nuestros compañeros estudiosos sí han hecho alguna comprobación de que el futuro venía atisbado de una manera. Uno preguntó después si lo podía cambiar y sí pudo cambiarse. Y en otras ocasiones, de hecho creo que esto es la gran ayuda del tarot, en otras ocasiones hemos preguntado cómo venía el desenlace de tal anhelo o proyecto y era no y no y no y mil veces no. Y haga uno la consulta que haga de cómo lo puede cambiar, no lo puede cambiar, ¿no? Entonces, probablemente fruto de la observación de esos resultados de consulta y porque soy una persona que se queda siempre en una zona humilde e intermedia, yo creo que hay parte del futuro que de alguna manera sí está muy definida y parte que no, que uno puede cambiar. En cualquier caso... Determinismo relativo. Muy relativo, Yeah. sí. En cualquier caso, lo que sí también quería apuntar para conocer tu propia vivencia es cuánto del futuro se puede realmente atisbar en una tirada de cartas.
Por lo tanto, te paso la palabra con respecto a tu opinión de lo escrito en piedra y lo no escrito en piedra y con respecto a cuánto crees que podemos ver en una consulta. Luego vamos a rematar en esta tirada con un Sí. complemento, ¿no es cierto?, que va a ilustrar la cosa Lo que para no estamos hacerlo diciendo. una disquisición teórica interminable. Sí, exacto. Pero a ver, no es que piense, es la experiencia vivida. Porque yo no tengo 20 años. Por lo tanto, no, no es un chiste. Entonces, he tenido un recorrido en mi vida y con el tarot muchos años. Por lo tanto, he ido haciendo comprobaciones empíricas. Buda decía, no me creas a mí, compruébalo por ti mismo. Exacto. ¿Te fijas? Y tenía mucha razón Buda. ¿Ah? O sea, lo que uno va comprobando en su propia vida es un espejo de lo que pasa y te da el fundamento. Yo pienso de que hay dos cosas. La distancia ante el suceso preguntado. Sí. La distancia. Si yo te pregunto a ti o tú me preguntas a mí, voy a probar el examen y me lo preguntas la noche anterior a dar el examen, ya está todo chazado. No tienes margen para moverte. Por lo tanto, el tarot va a contestar deterministamente escrito en piedra. Sí. Te va a pasar eso en el examen. Porque la cercanía del hecho... La cercanía del hecho hace no que- permite juego. Ahora, tú me dirás, ah, no, pero si estudio toda la noche y me tomo unas pastillas para mantenerme... No, ya la cosa ya está demasiado cerca, ya el margen de acción es demasiado estrecho. El pescado está vendido. Pero si tú me preguntas un mes antes, ¿cómo me ven en este examen de física? Yo te digo, mira, tiro las cartas y las cartas me dan la tendencia. A ella no me dan el hecho definitivo porque no todo está jugado. Hay factores todavía que van a entrar en cuenta. Entonces yo te digo, mira, en física eres malita, eres malita y tenés malas notas y te carga la física. Pero si estudiáis, debes estudiar el mes entero el examen de física y a lo mejor sí lo apruebas. Porque aquí yo no veo una tendencia así totalmente negativa. Veo que estás haciendo las cosas mal, simplemente, y así vas a reprobar. Y a lo mejor tú estudias ese mes física y logras la nota mínima o un poquito y logras cambiar el juego del destino porque había un margen en que tú podías Actuar. Entonces eso como primer punto. Y como segundo punto, las cartas, en mi opinión y por mi experiencia, abren una ventana, te muestran un poquito para atrás y un poquito para adelante, pero no te dan un futuro lejano, lejano, lejano. O sea, eso no creo que sea así. Sí leímos algo en unos escritos que era, te descubren puntos ciegos. Sí. O sea, de repente te dicen factores que tú no has tomado en consideración. Sí. Eso sí, pero ante la típica pregunta, ¿qué opinarías tú que si yo te pregunto, oye, mi pareja actual va a ser la pareja con la que me voy a morir? ¿Qué dirías tú? Bueno, yo diría que voy a ayudarte a reformular la pregunta porque tal y como está planteada, ¿cuántos naipes tendría que tirar? Efectivamente, a mí me gusta mucho esa metáfora de la ventana, que es una consulta, que es una tirada, ¿no? Es abrir una ventana y poder tener un asomado, como si hubiera una carretera transversal frente a esa ventana, ¿no? Ves un poquito hacia tu izquierda, ves un poquito hacia tu derecha. Exacto. Y en el plano central, todo aquello de lo que no fueras consciente o no pudieras estar viendo, lo puedes descubrir. Factores, los puntos ciegos. Exacto, los puntos ciegos. Ya. Ahora, que a la derecha presuponer que la carretera va a seguir linealmente todo el rato es tremendamente osado y aventurero. Las carreteras tienen bifurcaciones. Con un margen de error alto. Claro, las carreteras tienen bifurcaciones, los caminos tienen bifurcaciones y para eso precisamente sirve la consulta, ¿no? De hecho, aquí estamos exponiendo desde el primer momento algo que va a avalar este pensamiento que estamos compartiendo con los amigos, ¿no? Porque un consultante tuyo
a punto de ser candidato a una alta jefatura en una empresa, te preguntó si iba a ser el ganador de esa jefatura. Los naipes... Pero espérate. Y te lo preguntó... Eso, correcto, ese es el correcto. punto, ese es el punto. Sí, ese es Se el te punto. está olvidando el punto principal. Importante, ¿eh? Ya, dime. Te lo preguntó en la víspera de la decisión, de la reunión para elegir candidato. O sea, las fuerzas del universo ya habían actuado. Ya estaban, Por lo tanto, sí. el tarot debería ser predictivo duro. Duro, Ya. predictivo duro, ¿no? Entonces tenemos paje de bastos, el papa, de 9 a 10 de bastos, pero luego rueda de la fortuna. Y precisamente porque la alegoría mayor final era la de la rueda, quisimos matizar con un naipe extra, que es el 9 de oros. Espero que aquí se esté pudiendo ver. Cuéntanos cuál fue la respuesta que le diste a tu consultante Bueno, en esa víspera que estaba tan tenso. claro, ya estaba liquidado porque ya no podía hacer nada. Porque seguramente los que tomaban en cosas ya no le iba a poder hacer cambiar de parecer ni nada. Bueno, aparece como un papa y no como un emperador. Sí, sí, interesante. Claro. Está tratando de comunicar algo, está tratando, no es como un, ¿cómo te diría yo? No es como un emperador en su trono, Claro. ya, ¿no? Está todavía en una fase Mm. más suave, más de necesitar comunicar su Y lo que él quiere comunicar, candidatura. su mensaje, Su mensaje, sí. tiene problemas para llegar Sí, tiene trabas. a los que debe llegar, que están aquí, a mi juicio. Por lo tanto, él es una persona bien intencionada que va en buena a postular al cargo, pero tiene problemas de comunicación, tiene problemas de expresión, no ha sabido llevar el mensaje adecuadamente o como debería haberlo hecho. Y eso provoca que haya aquí un 9 y un 10 de bastos. Pero luego entramos en la gran alegoría de la rueda de la fortuna. Y ante eso pedimos una carta más porque eso como que lo deja abierto y aparece el 9 de oros. Efectivamente. Dos cosas a subrayar de lo que has dicho. Dale. Muy distinto hubiese sido que viniese como emperador en trono, siendo candidato a un puesto, a un alto puesto. Al más alto cargo. Puesto dentro de la empresa. Exacto. Ya el hecho de que venga como papa nos está diciendo algo, y como siempre digo, que soy un poquito insistente yo y pesadita con las cosas, hay que tener siempre en cuenta lo que salió y lo que no salió. Entonces, parece que su candidatura ha sido insuficientemente bien expresada, bien vendida, sí, claro, sí. Claro. No aporta firmeza. el rasgo de autoridad que firmeza. se requiere para ser presidente de una empresa tan importante, ¿no? Y por lo tanto sí va a haber palos en sus ruedas. Palos de dificultades, obstáculos. Lo que pasa es que los palos en las ruedas vienen antes y después está la rueda a salvo, ¿no? Sí. Y una gran alegoría mayor de cambio, de cambio. Es un hábito muy, muy frecuente en mí, por lo menos, y en ti, que si es la rueda de la fortuna la que cierra una pregunta concreta y por lo tanto de 5 líneas, pidas ayuda y pidas una más, ¿no? Con un 9 de oros, ¿qué le contestaste? Que sí iba a obtener el cargo, pero aquí viene la pregunta a raíz de la frase inicial de este video. Este 9 de oros es definitivo. Es definitivo. Es definitivo, o sea, ya está escrito en piedra que él va a obtener el cargo al cual está postulando. Como queríamos poner a prueba la
la temporalidad y la, ¿cómo es que se llama? Y el grado de determinismo de un hecho que ya está muy encima y que en mi posición ya no hay margen, tiramos 5 más para saber si eso se iba a confirmar y si este 9 ya estaba diciendo per se de que él lo conseguía. Claro, porque a fecha de hoy sí ha habido una primera votación, bueno, más o menos favoreciendo su candidatura, pero aún no está definido el cargo y no está concedido. Por lo tanto, lanzamos 5 más. 5 más para ver si ese 9 de oro Si este 9 de por oro sí ya estaba sosteniendo la predicción, ¿me es el entiendes? sí rotundo. Y nos dieron as de espadas, ermitaño, 10 de copas, 7 de bastos, paje de copas. Vamos de paje a paje. Entonces, Van a haber dificultades administrativas. está claro que Van a haber dificultades administrativas después del evento. aquí va a haber un ataque, un declararle algún tipo de guerra, y eso llevado a candidaturas empresariales son alguna falla que otro oponente le va a sacar, y esto le va a suponer una demora, un aplazamiento, un camina lento hacia el cargo, pero 10 de copas, 7 de copas, sota de copas. Queda en agua de borraja el intento del ataque que dices tú y el intento de poner en entredicho algunas cosas administrativas del asunto, ¿no es cierto? Y el 7 de bastos no basta para contradecir a la rueda de la fortuna y al 9 de oro. No, además los apoyos se disparan en cantidad. Claro. Especialmente uno, que puede que sea fuente de verdad y de esclarecimiento de lo que sea que le están atacando aquí. Y por lo tanto, ahora sí te atreverías a decirle... Espera, sí, 2 cositas finales. Uno, que esto me están dando detalles, pero no me están cambiando el cuento. Efectivamente. O sea, es una ampliación. Ahí. Y 2, que confirma mi teoría que se basa en la experiencia, no en texto ni lo que diga el Papa del Tarot no sé qué, de que cuando el hecho está próximo sí hay un determinismo. Sí. Ahora, voy a hacer un matiz. De repente cuando el foco está lejano y tú puedes tener juego, no siempre ese juego va a ser que vas a lograr todo lo que tú quieres, pero sí puedes lograr una parte y cambiar Alguien me dijo una vez, te va a caer un palo en la cabeza, pero si intentas algo, a lo mejor te cae en el pie, que hay cojo y no muerto. Entonces, con ese matiz. Ahora, dicho lo cual, como dice un periodista famoso, este 9 de oro ya estaba diciendo de que él iba a obtener el puesto. Sí, y sobre todo la rueda de la fortuna bien acompañada. Las alegorías mayores siempre mandan. El ermitaño va a enlentecer, pero al final lo va a conseguir. Ahora, como colofón final, esta proyección a futuros lejanos, como por ejemplo... la pareja que tengo ahora, suponte que un tipo de 40 años, una señora de 40 años, la pareja que tengo ahora va a ser con la que me voy a morir 30 años más, eso ya el tarot pierde un poco la precisión porque hay demasiadas energías de por medio. Claro, es que... Entonces ahí estaría mal planteada la pregunta. Además, ¿cuánto necesitaríamos? Quiero decir, cuando nosotros hacemos tableros grandes de 15 o de 21 cartas, estamos ampliando la ventana, sobre todo en respecto a hechos y contexto, sobre todo con respecto a puntos ciegos, a cosas que hay que valorar, integrar, a todo lo que determina un futuro, ¿no? Pero aunque tirásemos las 78 cartas,
¿Cuánto futuro creemos que podemos asomarnos en esa ventana? Cuando la Si tendencia, no está escrito aún. cuando la tendencia empieza a debilitarse porque ya hay demasiado espacio Efectivamente. entre la pregunta y lo que se pregunta. Ay, Entonces ya las fuerzas pueden variar. exacto. Entonces, aunque el tema sea un poco, digamos que teórico, sí vale la pena que de vez en cuando los taromantes nos No sentemos es, en valorar estas no es cosas. teórico porque uno cuando tiene una tirada tiene que saber, o sea, tiene que tener un planteamiento de estas Claro, cosas, si claro, no. claro. Y lo aterrizamos a un ejemplo concreto. Acuérdate de que un gramo, ¿cómo es? 100 gramos de práctica vale por 10.000 de teoría. Muy bien, efectivamente. Esperamos haberos hecho pensar un poquito, como siempre, amigos. pensamos nosotros también. Y le dimos a la Hasta la neurona próxima. un abrazo.